Los observadores del misterio. A lo largo de la historia encontramos que las diversas culturas del mundo le han dado una importancia especial a el significado de los sueños, es decir, a su interpretación. Los sueños son una serie de imágenes, pensamientos y sensaciones que una persona experimenta durante el sueño. Pero hay quienes dicen que los sueños son una forma en que el cerebro procesa y ordena la información que una persona ha recibido durante el día. También se dice que existen diferentes etapas del sueño y cada una de ellas se caracteriza por diferentes tipos de intensidad del sueño. Algunos estudios sugieren que los sueños pueden ayudar a resolver problemas y a procesar emociones y que también pueden tener un impacto en el bienestar emocional y físico. Hay quien diría que los sueños pueden interpretarse como la parte espiritual o la visión espiritual de una persona. Es como asomarse por una ventana hacia un mundo etéreo o un mundo en otra dimensión, que en este estado físico y despiertos a esta conciencia no podemos mirar con los ojos físicos, pero que cuando dormimos esa parte espiritual de nosotros tiene acceso a un mundo meramente espiritual, ese mundo del cual se nos ha hablado durante siglos y del cual nadie ha comprobado a ciencia cierta. Es cierto que la Biblia contiene diversas historias y personajes que recibieron sueños proféticos con significados simbólicos. Esto quiere decir que efectivamente, como dicen algunos estudiosos, nuestros sueños tienen un impacto en el mundo físico o forman parte de un todo, tanto el mundo físico como el espiritual. Por tocar algunas historias de la Biblia, tenemos, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob, en el libro de Génesis, donde él recibe 2 sueños y en estos sueños él ve 2 estrellas, al sol y a la luna, que se inclinan ante él como si fuera un rey. Estos sueños predecían su futura posición de liderazgo en Egipto, donde fue llevado como esclavo y luego ascendió al cargo de gobernador. Esto, por supuesto, evitó la carencia de alimento por una hambruna que venía por 7 años. Otro caso fue el de el padre de José, es decir, Jacob. Él soñó, o más bien, mientras él dormía, tuvo una visión, es decir, un sueño, en el cual él vio una escalera. Hay quienes dirían una especie de portal que conectaba el mundo físico donde él estaba con el mundo espiritual. Era una escalera que conectaba al cielo y los ángeles de Dios bajaban y subían por ahí. En el libro de Daniel, el propio Daniel y el rey Nabucodonosor tuvieron varios sueños que les revelaban el destino del mundo y de los reinos que existirían. Uno de los más conocidos es el sueño de la estatua, donde Nabucodonosor veía una imagen con diferentes materiales que simbolizaban imperios. El último de ellos sería el imperio de Dios, representado por una roca que rompía la estatua. En el libro de Mateo, José, el esposo de María, tuvo un sueño donde un ángel le revelaba que el hijo que esperaba María no era fruto de una infidelidad, sino del Espíritu Santo y que debía llamarlo Jesús. En el libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol, tuvo una serie de visiones y sueños que se nombran como visiones nocturnas en algunos casos y que le revelaron el futuro de la humanidad y el juicio final. En ellas aparecían símbolos como bestias, dragones, ángeles y tronos celestiales que representaban diferentes fuerzas y eventos. En resumen, los sueños en la Biblia pueden ser interpretados como mensajes directos de Dios o como símbolos que revelan verdades espirituales y proféticas. Por lo tanto, en la actualidad, al igual que en tiempos antiguos, las personas en el mundo tienen distintas clases de sueños. En algunas son muy literales, son visiones que representan sucesos futuros que van a ocurrir, ya sea para bien o para mal. Se han visto y se han dado casos, como por ejemplo historias acerca de sueños colectivos en los cuales varias personas registraron haber soñado algún tipo de catástrofe o suceso que en semanas posteriores llegó a ocurrir. Por otro lado, como sabemos, los sueños no siempre son literales, muchas veces requieren de cierta interpretación, como lo fue el caso de los sueños de José o en el caso de los sueños de Faraón, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las
las 7 espigas gordas y las 7 espigas delgadas, que en sí eran símbolos que representaban 7 años, pero no para todos va a significar lo mismo. Por ejemplo, si hoy en día una persona llega a soñar una vaca, no va a simbolizar un año o cosas por el estilo, tendrá que ver con el contexto de la persona, con su situación. Ahora, con respecto a la parte espiritual, existe hoy en día una corriente que ha tomado mucha popularidad en el mundo y se trata del tema de la guerra espiritual, en la que los sueños son un elemento que forma parte de las herramientas dentro de lo que es la guerra espiritual. ¿Pero qué es la guerra espiritual? Algunas personas han escuchado hablar de los exorcismos, que es más común que la gente comprenda porque se han visto varias películas ya hablando acerca de esos temas, y es a grandes rasgos la expulsión de espíritus o entidades malignas que se apoderan del cuerpo de una persona. En el tema de la guerra espiritual, los sueños son importantes porque se dice que a través de los sueños Dios puede mostrar a las personas cómo luchar contra los enemigos que atacan espiritualmente y cómo poder resistirlos. También, mediante los sueños, Dios comunica sus planes y propósitos para la vida de las personas. Los sueños pueden revelar la influencia del pecado y la necesidad de arrepentimiento y sanidad emocional. Es importante tomar en serio los sueños dentro del ámbito de la guerra espiritual según los que la practican, porque mediante ella se puede obtener la guía y el discernimiento de Dios para interpretarlos correctamente en el contexto de la guerra espiritual. Es decir, un sueño no puede ser interpretado mediante un libro de significado de los sueños. Un sueño tiene que ser expuesto ante una persona que tenga la prudencia y que tenga la fe y que tenga la guía de Dios para poder dar interpretación a un sueño en el contexto de la guerra espiritual. Ahora, la guerra espiritual es la lucha contra fuerzas demoníacas y las estrategias del enemigo que intentan oponerse a la obra de Dios. Esta lucha se da en el ámbito espiritual y se utiliza la oración, el ayuno y el estudio bíblico, entre otras prácticas, para combatir al enemigo. El origen de la guerra espiritual se encuentra en la Biblia, donde se habla de la lucha entre el bien y el mal en el mundo espiritual. Por ejemplo, hay una parte bíblica donde dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales del reino de las tinieblas. En la Biblia se nos narran historias acerca de Jesús echando fuera demonios, curando enfermos de espíritus de plaga, entre otras. Sin embargo, el enfoque moderno de la guerra espiritual se originó en la década de 1980 en el movimiento evangélico carismático y pentecostal. Según algunas investigaciones, la idea de la guerra espiritual fue popularizada por autores como Derek Price y Peter Warner y otros, que promovieron la idea de que los cristianos debían tomar una posición activa en la lucha contra el mal. Desde entonces, la guerra espiritual se ha convertido en un tema común en muchos círculos cristianos, tanto en la teología como en la práctica. Y es que en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos acerca de estas cuestiones de echar demonios fuera del cuerpo de las personas, así como curar enfermos y otras más. Jesús también en algún momento manda a sus discípulos a predicar, a sanar personas enfermas y a expulsar demonios de personas atormentadas por estos. Uno de los versículos más claros que se ha tomado para el uso de la guerra espiritual está en Efesios 6:12, que dice: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este verso, escrito por el apóstol Pablo, está explicando que la lucha no se trata de una guerra física contra persona o enemigos terrenales, sino que es una batalla espiritual contra fuerzas demoníacas y fuerzas del mal en el mundo espiritual. Ahora, la diferencia que existe entre un exorcismo y una guerra espiritual es que quienes dan testimonio de haber exorcizado personas han utilizado ciertos rezos específicos que ellos tienen. Han hecho uso del agua bendita y han hecho uso de imágenes, pero se dice que lo que más les ha funcionado a ellos es nombrar a la Virgen María. Por otro lado, en la guerra espiritual no hay un rezo específico y tampoco hay un entablamiento de conversación entre el espíritu que está poseyendo a la persona y el que está realizando la liberación, que es como se le llama al hecho de expulsar demonios de una persona, como lo haría el exorcista. La persona que realiza la liberación
lo hace en el nombre de Cristo Jesús y no hay más. Por otro lado, en el exorcismo se hace uso de imágenes, de ciertos rituales y ciertos elementos que se utilizan. En el caso bíblico vemos que, Jesús no se valía de alguna imagen o de su mamá María para expulsar espíritus. Simplemente él tenía la autoridad para hacerlo como hijo de Dios, y lo que enseñó a sus discípulos fue que ellos tenían poder en su palabra si creían. Hay una parte de la Biblia donde explica que los demonios temen a Dios y temen a Jesús. Los seguidores de Jesús, al ser enviados a predicar y a sanar personas o a expulsar demonios, lo hacían en el nombre de Jesús, mediante la ayuda de Dios, esto es, a través de su Espíritu Santo. Ya en la Biblia podemos encontrar que José, el hijo de Jacob, cuando interpreta los sueños de Faraón, él dice que no es él quien interpreta, sino Dios quien le da la interpretación del sueño. Por lo tanto, no hay hombre en la tierra que pueda interpretar un sueño, sino es a través de la ayuda de Dios. Por otra parte, tampoco podemos dejarnos llevar por la manipulación de un sueño. Generalmente, cuando un sueño requiere de una interpretación es porque este mismo no nos deja tranquilidad. Es decir, puede ser un sueño que al despertar tal vez no nos acordemos de él, pero en cierto momento nos va a llegar el recuerdo de dicho sueño y nos va a empezar a intrigar. Hay gente que dice no soñar. La realidad es que, de acuerdo con estudios científicos, todos soñamos, pero no todos tenemos la capacidad para recordar dichos sueños. Dentro del mundo religioso que emplea la guerra espiritual, se dice que así como tenemos sentidos físicos, también tenemos sentidos espirituales, que son igualmente la vista, el tacto, el oído, el olfato, entre otros. Y que cuando una persona dice no soñar, no es porque no sueñe, simplemente es porque no puede recordar dichos sueños. Y ya que es tan importante el recordar los sueños dentro de la guerra espiritual, se tiene que orar para que la vista espiritual sea desatada. Pero este es tema para otra ocasión. Yo los invito a suscribirse a este canal, denle like y activen la campanita de notificaciones para que reciban un nuevo video. Los espero en la próxima emisión.